Hola a todos. Bueno, este breve video tiene por finalidad acercarles algunos comentarios y explicaciones sobre parte de la clase 2 de lenguas, más que nada lo concerniente a lengua y literatura. Y bueno, básicamente poder darles algunas herramientas para realizar la actividad de integración de esta clase. Bueno, acá van a ir viendo algunas diapositivas con algunos fragmentos de la clase 2 que fui tomando y que me parecen relevantes para la realización de la actividad de integración. En principio sabemos que durante esta clase lo que trabajamos mayormente fueron los textos instructivos. Y allí ustedes tienen una definición de los textos instructivos, ¿sí? Donde dice que tienen como finalidad enseñar al destinatario a realizar una tarea específica como cocinar, armar un objeto, etc. Por lo tanto, su función es prescriptiva. Es decir, que su función va a estar relacionada con dar una serie de pasos u órdenes, también podríamos decir, para lograr hacer algo, ¿sí? Algo concreto, armar algún objeto, hacer que funcione algún electrodoméstico, por ejemplo, o llegar a un producto terminado como puede ser una comida, ¿sí? Esa va a ser la finalidad más evidente de los textos instructivos, darnos justamente instrucciones. Ustedes vieron que en la clase están algunos elementos generales de los textos instructivos, o sea, algunos elementos que deben estar sí o sí en los textos instructivos. Uno de ellos es la meta, es decir, que siempre esté el objetivo, la finalidad, el fin, ¿sí? El para qué vamos a hacer algo. Y por ejemplo, ahí ustedes tienen que puede ser un título, como decir cómo hacer un barquito de papel y entonces darnos cada uno de los puntos para lograr hacer ese barquito. Después, los materiales, ¿sí? Tiene que haber una sección dedicada a aquellos materiales, elementos que yo voy a necesitar sí o sí para poder llevar a cabo esa tarea y llegar a la meta que nombrábamos más arriba. Y después un programa, es decir, como dice ahí, un conjunto de normas o instrucciones que llevadas a cabo de forma correcta permiten alcanzar la meta prevista, ¿sí? Entonces, un programa que me dé algunos tips, instrucciones, pasos para poder finalmente de manera ordenada, organizada, según como me lo está diciendo ese programa, alcanzar la meta o el objetivo del que hablábamos al principio. Bueno, otro cuadro que me pareció interesante es este que dice que los textos instructivos nos enseñan a hacer, justamente a hacer cosas prácticas, y para ello dice ahí que utilizan un lenguaje preciso y sencillo, que las explicaciones son breves, cortitas y que van acompañadas por alguna imagen que nos ayuda a entender un poco más, ¿sí? Donde esa imagen también nos va a estar diciendo algo de lo que tenemos que hacer. Puede ser el producto terminado o puede ser partes de un elemento que estamos queriendo armar. Entonces nos va mostrando dónde poner cada uno de los objetos para que coordinadamente, digamos, se llegue a armar. Por ejemplo, no sé, pienso una silla, supongamos que queremos armar, un ventilador, ¿sí? Bueno, después también nos habla del empleo de conectores, del uso de adverbios relacionados al tiempo, que me ordenen, que me permitan organizar qué pasa al final, qué pasa al comienzo. Presencia de marcas gráficas que permitan diferenciar visualmente la secuencia de pasos, que me permitan organizarme al mirar el texto. Los distintos pasos
y el orden de los mismos. Y empleo de formas verbales en imperativo e infinitivo. Imperativo como por ejemplo decir rellene la masa, o infinitivo como en donde dice armar un prisma triangular. Respecto a este punto, bueno, como dice acá, se suelen utilizar verbos en forma imperativa. Imperativa es cuando damos una orden, como por ejemplo, como está ahí, corte, apague, ¿sí? O cortá, apagá, si estamos hablando de voz. Y en infinitiva, donde se despersonaliza, y son estos verbos que terminan en ar, ir, ¿sí? Levantar, girar, correr, ¿sí? Eso es propio de las instrucciones y tenemos que tenerlo en cuenta al momento de escribir nuestro texto. Entonces, en la actividad de integración, simplemente lo que se pide es escribir 2 breves textos instructivos, ¿sí? Van a escribir uno en español y otro en inglés. Ustedes van a elegir el tema que les interese, ¿sí? Puede ser una receta de cocina, ¿sí? Puede ser algún texto que nos dé instrucciones sobre cómo armar determinado elemento, cómo hacer funcionar determinado dispositivo tecnológico, por ejemplo, ¿sí? Cada uno va a elegir algún tipo de texto relacionado a, a su vida cotidiana y a un tema que le interese. Además, como dice ahí, pueden agregar imágenes, ¿sí? Gráficos que los ayuden a explicar mejor lo que quieren expresar, y tener en cuenta las pautas de escritura de este tipo de textos que lo tienen en las clases, ¿sí? Más que nada, bueno, poder pensar en primero qué género van a escribir, quiénes van a ser los destinatarios. Por ejemplo, si escriben una receta, va a estar destinado a cualquier persona que puede no saber mucho de cocina, va a estar destinado a un chef profesional, ¿sí? Después, siempre, como en todos los textos, hacer un borrador, volver a revisarlo varias veces, ¿sí? Fijarse que quede bien ordenado el paso a paso. Para eso pueden ir leyéndolo en voz alta, revisando la redacción, viendo que esté escrito correctamente, ¿sí? Reescribirlo las veces que sean necesarias hasta que esté bien claro. Acuérdense que deberían pensar en un destinatario que lo va a leer solo, donde ustedes no van a estar para explicarles qué es lo que quisieron decir, sino que tendría que leer ese texto instructivo y poder llegar a realizar ese objeto que tiene como meta, ¿sí? Sea armar algo, sea cocinar algo o lo que fuere, ¿sí? Bueno, eso es básicamente, obviamente lo hacen primero en español y después otro texto instructivo también en inglés. Una recomendación es que lean los textos que están en la clase como ejemplos, los textos instructivos, ¿sí? Por ejemplo, el de la forma correcta del lavado de manos, el de RCP, las recetas, y pueden buscar más, ¿sí? Y que vayan viendo las características que tienen en común, cómo usan las imágenes, cómo ordenan los distintos pasos y demás, para que les sea más fácil al momento de hacer su propio texto, ¿sí? Como para ir incorporando las características de los textos instructivos a partir de la lectura de textos instructivos. Y eso es todo, espero que les haya servido y como siempre a disposición ante sus consultas. Muchísimas gracias.